Hermanos, hermanas, hoy entramos a la cuarta enseñanza de nuestra serie Transformados por Cristo. Es lo que estamos estudiando. Es una serie en la que hemos visto una y otra vez de manera repetida que un encuentro con Jesús no deja a nadie de la misma forma. Un encuentro con Cristo no deja a nadie igual, hermano. ¿Por qué? Porque Él transforma desde adentro hacia afuera. Es lo que el Señor hace, cambia destinos, el Señor restaura identidades, hermanos. El Señor lo que hace es convertir las vidas más comunes, más simples, las vidas rotas, conforme también vimos, hermano, en historias de gracia, en historias de victoria. Y es lo más hermoso. Si usted recuerda, en la primera predicación de este mes, predicamos, hermano, y descubrimos cómo Cristo pasa de la muerte a la vida. Vimos cómo el Señor nos transforma de ser unos muertos espirituales, nos cambia a ser aquellos vivos que le alaban y que le bendicen. El segundo domingo, el segundo sermón, vimos a Zaqueo, un hombre que fue marcado por el rechazo, conforme estudiamos, hermano, y aprendimos que Jesús puede llevarnos del rechazo hacia la aceptación. Cuando la persona es rechazada por su pasado, inclusive cuando la gente es rechazada por sus actos en el presente, Jesús, hermano, no hace eso. Jesús lo que hace es le restaura. En la semana pasada, o en la tercera sesión, hermano, contemplamos que un ciego de nacimiento pasó de las tinieblas hacia la luz. ¿Por qué? Porque cuando Jesús abrió sus ojos físicos, también abrió su corazón, abrió sus ojos espirituales, y esto, hermano, lo llevó a tener un entendimiento espiritual de cómo es Dios. Y hoy, este domingo, llegamos a una de las transformaciones más radicales de toda la Biblia. Sí, vamos a ver algo, hermano, vamos a ver una historia magnífica, la historia de un hombre que pasó de ser un perseguidor a convertirse en un apóstol. Cómo esa transformación que Cristo hace de un perseguidor a ser, hermano, un apóstol, un hombre violento, un hombre religioso, un hombre terco, un hombre convencido de lo que hacía era lo correcto, pero que realmente, hermano, estaba totalmente ciego de manera espiritual. Y este hombre era Saulo de Tarso. Pero cambió todo cuando Jesús le sale al encuentro en el camino hacia Damasco. Hermano, si las otras historias, las historias de Zaqueo, las historias, hermano, de cambiar de muerte a vida, la historia del ciego nos mostraron la gracia, nos mostraron el perdón de Dios, hermano, esta historia en particular, la que le quiero hablar en esta tarde, nos habla de algo más, del poder irresistible de Cristo para derribar al pecador. Escúcheme, de cómo Cristo tumba al pecador para levantarlo, porque no lo deja caído, lo tumba, lo levanta y lo restaura y lo convierte en un instrumento poderoso en sus manos. Bendito sea Dios. Así es de que hoy vamos a ver algo de lo que muchos de nosotros, ¿sí?, no estamos demasiado lejos. De lo que muchos de nosotros, hermanos, podemos vivir. Nadie está demasiado roto, escúcheme. Nadie está demasiado quebrado, hermano. Nadie está demasiado endurecido para que Cristo no lo pueda transformar, para que Cristo no pueda obrar a su vida. Así es de que preparemos nuestro corazón, hermanos, hermanas, amigos, porque el mismo Jesús, el mismo Señor que detuvo en su camino a Saulo de Tarso, esta tarde te puede detener a ti. Esta tarde se puede aparecer frente a ti, hermano, hermana, para guiar tu vida hacia un destino glorioso, para hacer una transformación hermosa. El tema de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver justamente esto, hermano, de perseguidor a apóstol. Es el tema de hoy, de perseguidor a apóstol, y vamos a leer la palabra del Señor de manera parcial. Todos tenemos una historia en Cristo. Todos los que estamos aquí presentes de alguna u otra manera tenemos esa historia. Algunos crecimos en cuna evangélica, ¿sí? Otros llegaron a la fe por el sufrimiento, por problemas que había en su vida, por accidentes que se les presentaron, ¿sí? Otros han huido durante muchos años, ¿sí? Han querido huir de Cristo durante muchos años, pero casi nadie tuvo un pasado tan oscuro, tan agresivo, tan anticristiano, sí, tan anticristiano como lo tuvo este hombre llamado Saulo de Tarso. Y sin embargo, quiero decirte, hermano, amigo, que esta historia nos enseña que Cristo no busca gente perfecta. Escúchenme, Cristo no busca gente perfecta, no.
Él, hermano, él está buscando personas a quien transformar, personas a quien cambiar. Y si el Señor pudo convertir a Saulo, un perseguidor de la iglesia, lo pudo convertir en Pablo, un apóstol del Evangelio, hermano, el apóstol más influyente de la historia, entonces, ten en mente esto, nadie se queda fuera del alcance de Dios, nadie se queda fuera de la gracia de Dios. Entonces, en este mensaje vamos a ver 3 movimientos poderosos de Dios. Sí, présteme atención durante 3 movimientos. ¿Cuál va a ser el primero? Cristo transformador del pecado. Luego vamos a ver a Cristo restaurador, restaura al quebrantado, y Cristo enviando al transformado. Entonces, vamos a ver el primer movimiento que hace Dios, que es Cristo confronta al pecador. Y para ello, le pido de favor me acompañe en la lectura de los versículos 1 al 9 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de una luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Gracias. La transformación de Saulo, fíjense que no comienza con suavidad, sí, porque hay algunas transformaciones de ustedes, o como les mencioné, que comenzamos en una cuna evangélica normal, pero aquí la historia de este hombre, de Saulo, no comienza, hermano, con suavidad, sino comienza con una confrontación con el Altísimo, con una confrontación divina. Antes de que Cristo lo levante, primero lo tumba. Fíjense, antes de que Él lo exalte, lo levante, lo que hace es, primero tiene que derribarlo. Y antes de darle una misión, primero tiene que mostrarle que Él es un pecador. Primero tiene que mostrarle cuál es su situación. Y el libro de los Hechos que acabamos de dar lectura nos está revelando el momento exacto en el que Dios irrumpe en la vida de este hombre violento, de este hombre religioso, de este hombre pecador y moralista, para convertirlo en un hombre lleno de gracia. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Dice el versículo que leíamos, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, el versículo 1. Saulo respirando, fíjese, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Este hombre era un hombre correcto según su religión. Yo no sé si conozca gente así que de acuerdo a su religión es correcta. Bueno, Saulo era un hombre correcto según su religión, pero estaba equivocado delante de Dios. Fíjese, correcto ante su religión, pero mal ante los ojos de Dios, porque en muchas ocasiones así vive la gente. En su religión, magnífico, pero ¿y delante de Dios? Este hombre vivía así. Quiero decirle que a aquellos que no conocen la historia de este hombre llamado Saulo, él era un hombre muy educado. Él era un fariseo, fue educado a los pies de uno de los rabinos más prestigiosos de su época. Era muy celoso de la ley, la conocía muy bien, hermano. Pero su corazón, el corazón de este hombre, de Saulo, a pesar de ser tan religioso, en su corazón había odio. Religioso odiando, un religioso violento, un religioso que odiaba a Cristo. ¿Cómo? Sí, parece contrario, pero un religioso que odiaba a Cristo, y lo más triste, era un religioso que tenía una tremenda ceguera espiritual. ¿Qué pasa, hermano? Que era religioso, pero estaba perdido. Ojo con los religiosos. Este Saulo era religioso, pero estaba perdido. Era moral, pero era un enemigo de Dios. Ojo con los moralistas, porque aún con la moral pueden ser enemigo de Dios.
Pero la expresión que yo veo aquí donde dice respirando amenazas y muerte, ¿qué entiende, hermano, hermana, por esta frase? Él respirando. A mí me está indicando que Saulo, hermano, tenía una ira no ocasional. Respirando, es lo que vivía él. Hermano, esas amenazas, era su aire, era su ambiente, hermano, respirando, era su manera de vivir. ¿Sí? Es lo que él tenía, Saulo. Todo lo que hacía estaba motivado por un espíritu erróneo. Todo lo que hacía estaba motivado por un espíritu equivocado, hermano. ¿Y qué es lo que encontramos? Lo que vemos aquí, que la religión sin Cristo no transforma. Ojo, te lo vuelvo a repetir. La religión sin Cristo no transforma. No, hermano. La moral sin el Espíritu es insuficiente. Podemos ser muy moralistas, pero esto no le agrada a Dios. No es suficiente. La luz, hermano, la luz falsa ciega más que las tinieblas. Y tenlo esto muy presente, porque esto es lo que le sucedió a este hombre. Pero dice que de repente le rodeó un resplandor. El versículo 3 dice, de repente le rodeó un resplandor de luz. Y este resplandor le hizo caer. ¿Sí? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Iba rumbo a Damasco, estaba lleno de ira, respiraba esa ira, pero lo esperaba Jesús. Hacia su Damasco, hacia su odio, ahí lo esperaba Jesús en el camino. La luz que derribó a Saulo de Tarso no era una luz natural. Si usted lee un poquito más adelante, cuando él testifica ante las autoridades que lo están acusando, él dice que era una luz más resplandeciente que la luz del sol. Imagínese, si tú y yo, cuando intentamos mirar al astro rey, nos sentimos enceguecidos, Saulo testifica en la testimonio diciendo que la luz que le tocó, se le presentó, era más intensa que la luz del sol, hermano. Pero, ¿qué vemos aquí? Dice que de repente nos lleva a unos encuentros divinos y de manera súbita. Él no se lo esperaba. ¿Qué pasa? Que Cristo entra a tu vida sin pedir permiso. Sí, Cristo se te presenta. Hermano, Cristo viene a interrumpir nuestros planes, porque interrumpió los planes de Saulo. Y Cristo es lo que hace, se enfrenta a nuestro pecado, se para ante nosotros y nos dice, ¿qué haces, hermano? Y lo más glorioso, parece violento, pero es glorioso, nos derriba para levantarnos de nuevo, porque es lo que hizo con Saulo. Esa luz lo ciega, hermano, y lo tira. Saulo cayó físicamente, pero también cayó espiritualmente, también cayó moralmente, emocionalmente, porque Dios le estaba mostrando cuán orgulloso era. Lo que yo veo aquí es que, hermano, cuando Cristo se revela, todo orgullo se derriba. Si cuando Cristo se presenta, todo orgullo se va hasta el suelo, porque dice el Señor que Él rechaza a los orgullosos, ¿sí? Pero que Él da gracia a los humildes. Hermano, ¿qué es lo que debemos entender? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la expresión que vemos aquí en la palabra del Señor. Luego le dice Saulo, ¿quién eres, Señor? Es la pregunta que hace Saulo. Y le dice Jesús, yo soy Jesús. ¿Qué vemos aquí? Vemos tres verdades poderosas. Primero, la primera verdad que vemos en este encuentro es que, hermano, el pecado es bien personal. Perseguir a la iglesia, el ser el perseguidor de la iglesia es perseguir a Cristo. Yo no sé si usted recuerda cuando Jesús estaba con los suyos, le dijo a muchos que en aquel día les dirá a muchos, apártense de mí porque no los conozco, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste. Algunos se rascarán la cabeza, Señor, ¿cuándo te vi enfermo? ¿Cuándo te vi encarcelado, desnudo, con hambre o sediento? Dice el Señor, por cuanto se lo hiciste a cualquiera de estos pequeñitos. ¿Alguno se sabe el texto? A mí me lo hiciste. Entonces, si Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, ¿a quién estaba persiguiendo? A Cristo. Si le damos de comer, de beber, le cubrimos al desnudo, al necesitado, dice el Señor, a mí me lo hiciste. Y también si se persigue a la iglesia, estamos realmente persiguiendo a Cristo. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a los cristianos? Me dice, ¿por qué me persigues? Sí, es bien importante, hermano. Y aquí vemos que toda ofensa contra el Hijo de Dios, contra cualquier hijo de Dios, es una ofensa contra Cristo mismo y lo debemos de tener presente. Pero ¿qué pasa? Que el pecador es ciego, ¿sí? El pecador es ciego a quien es Cristo. El pecador no puede ver quién es Cristo, ¿sí? Porque él
pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero cuando es caído, él dice, ¿quién eres, Señor? El pecador no conoce a Jesús. El pecador quizá ha escuchado hablar de él, quizá, hermano, le han platicado de él, pero quien realmente vive en pecado, hermano, hermana, no conoce realmente a Cristo. Saulo le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Entonces toda vida alejada de Dios comienza con ignorar quién es Dios. Si tú realmente no conoces a Dios, no has conocido a Cristo, es porque estás alejado, alejada de Él. Saulo lo dijo así, ¿quién eres? Pero Cristo se revela por gracia. ¿Sí? Hermano, Cristo se revela no porque alguien lo merezca. Saulo no lo merecía. Saulo, hermano, no estaba buscando a Jesús. Saulo, hermano, estaba persiguiendo a los cristianos. No tenía la intención de que, no planeó. Hoy en la mañana cuando vaya a Damasco me voy a encontrar con Jesús. No lo planeó. Saulo no planeaba encontrarse con Cristo, hermano. Pero Cristo revela su gracia. Cristo muestra su amor porque Cristo se presenta con Saulo, hermano, y es lo más glorioso. Y cuando esto sucede, viene un quebrantamiento. Préstame atención en esto. Dice el versículo 6, por favor, hermano. ¿Cómo estaba Saulo? Temblando. ¿Cómo? Y temeroso. Temblando y temeroso. Dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Esto, hermano, este es el corazón quebrantado. Este es el corazón quebrantado del orgullo, porque él tenía cartas. Yo tengo autoridad, voy a arrestar a los cristianos, los voy a encarcelar. Pero del orgullo se va la humildad. ¿Qué quieres que haga? Del control que él pensaba que tenía, se somete. ¿Qué quieres que haga? Ve esto, hermano. ¿Qué pasa? Del yo decido qué hago, él dice, tú decides, Señor, voy a hacer lo que tú dices. Entonces, Saulo pasa del odio a una relación con una sola frase. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y la conversión inicia, hermano, cuando dejamos de preguntarle a Dios, ¿por qué me pasa esto? Y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Saulo no le dijo, ¿por qué me encegueces? ¿Por qué me tumbas? Sí, no, Saulo no le dijo, ¿qué no ves que tengo vestiduras reales? ¿Por qué me ensucias? No, él dijo, ¿qué quieres que haga? Y si Jesús viene a nuestra vida, hermano, hermana, amigo, amiga, nosotros tenemos que rendirnos delante de Él, hermano, rendirnos ante el Señor y decirle, ¿qué quieres que haga? Hermano, y Cristo comienza a guiarle. El versículo 8 nos dice que Él estuvo ahí, hermano, 3 días sin ver, que él no comió y que él no bebió. Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, se levantó, le metieron por la mano derecha y por ahí los siguientes versículos nos dicen que él no comió ni bebió, que estuvo durante 3 días. La caída lo dejó ciego físicamente, sí, realmente estaba ciego, pero Dios realmente estaba sanando su ceguera espiritual, no su ceguera física. En esos 3 días donde él no comió, donde él no bebió, hermano, Jesús, el Señor, estaba sanando su ceguera espiritual. Y estos 3 días representan el viaje de Saulo, sí, el viaje que está teniendo Saulo hacia una muerte del yo. Durante 3 días, así como Cristo estuvo en la sepultura 3 días, Saulo estuvo 3 días, hermano, sin comer ni beber, y me representa, o yo veo aquí la muerte de Saulo. Vemos durante 3 días la desintoxicación del orgullo, porque era un hombre bien orgulloso, se jactaba de su posición, hermano, y en esos 3 días de no comer, de no beber, se está desintoxicando de ese orgullo. Hermano, Saulo está en un silencio ante Dios para poder escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Se mete al silencio para poder escuchar al Dios que le habla. ¿Y qué pasa? A encontrarse con un hombre nuevo. Saulo entra en la casa, hermano, ciego. Saulo entra en una casa humillado, pero saldrá de esa casa lleno del Espíritu Santo. Bendito sea Dios para siempre. Es muy importante. Entonces, Cristo te confronta porque te ama. Escúchame. El Señor se te presenta y te confronta con tu realidad, con tu orgullo, con la necedad, porque te ama. Es lo más importante. Dios ha detenido tu camino. Esta tarde, si estás aquí es porque Dios se detiene en el camino. Dios se presenta ante ti y no es para destruirte, hermano, hermana. Dios se presenta ante ti porque quiere salvarte, porque te ama, bendito sea Dios. Dios tiene que derribar el orgullo para construir una vida nueva. Entonces, hermano, cada caída que podemos experimentar
no es otra cosa más que una oportunidad en la que Dios quiere mostrar su misericordia. Cada caída que vivimos es porque Dios quiere mostrar su misericordia. Entonces, hermano, hermana, no temas a la confrontación. Si Dios te tiene y se te presenta, no temas a la confrontación. Hermano, antes al contrario, teme. Teme, no la ignores. Saulo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Porque tú, Damasco, cuando digo tú, Damasco, es que Saulo iba con unas intenciones muy diferentes. Y a eso era su Damasco, a eso me refiero. No sé cuáles sean tus intenciones de vida. No sé cuáles sean tus propósitos o tus pensamientos. Pero tu Damasco puede ser hoy. Tu camino hacia Damasco puede ser hoy en donde Cristo te encuentre. En donde Él te tumbe. En donde Él, hermano, hermana, te muestre que estás en un camino equivocado y que Él quiere cambiar tu vida. Muy bien. Saulo está caído, está ciego, está quebrantado. Pero Cristo, como te mencioné, no deja a nadie tumbado. Cristo no deja a nadie tumbado. El mismo Jesús que lo confronta es el mismo Jesús que restaura. Sí, el que te tumba es el mismo que te restaura. Y así como la luz lo derribó, ahora la gracia lo va a levantar, hermano, hermana. Por eso vamos a pasar al segundo punto de este movimiento del relato. El segundo punto es que Cristo restaura al quebrantado, porque lo confrontó, hermano, y la confrontación sin una restauración sería una crueldad. Y nuestro Dios no es un Dios cruel. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Si una confrontación sin restauración sería, hermano, aniquilación. Pero Dios no quiere aniquilarnos. Al contrario, hermano, la confrontación divina siempre es un acto de gracia. Siempre es un acto de misericordia. Cuando la primer pareja pecó en el huerto del Edén, Dios descendió y dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Dice, tuve miedo y me escondí. Dios confronta a Adán, hermano, pero no para dejarlo, sino para restaurarlo, para vestirlo de esa desnudez. Y hermano, ¿qué pasa? Que Dios usa a personas comunes para restaurar a los quebrantados. ¿Qué dice el versículo 10? Por favor. Había entonces en Damasco un hombre llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Fíjese, Dios llama por nombre a una persona que solamente aparece en este capítulo. Dios llama por nombre a Ananías, Ananías, y Ananías responde, heme aquí, Señor. ¿Sí? Mientras Saulo tiembla, hermano, ahí por las tinieblas de su pasado, Dios está preparando a un hombre sencillo. Escúchame, Dios está preparando a gente sencilla para que sea instrumento para la gracia. Aquí entramos nosotros. ¿Sí? Aquí entramos nosotros. ¿Qué pasa? Que Dios usa personas que parecen insignificantes, porque te menciono que este hombre no vuelve a aparecer en la Biblia. Personas que aparentemente son insignificantes, hermano, para hacer obras eternas, para hacer obras grandiosas. El héroe humano en esta historia no es Saulo. No es Saulo, hermano. Es un creyente anónimo. Un creyente X que dijo simplemente, sí, Señor. Sí, Señor. Saulo era un hombre temido, pero Ananías, ese Ananías que ve ahí, que está leyendo, era un hombre dispuesto, una persona dispuesta. ¿Qué pasa? Que se requiere obediencia. Ananías duda, dice el versículo 13, por favor, hermano. El versículo 13. Dice, y entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Sí, he oído mucho de este hombre. ¿Qué es lo que hace este? Teme, hermano, este Ananías está temiendo. Él expresa su preocupación. ¿Por qué? Porque Saulo tenía una reputación de ser un asesino, de ser un perseguidor. Hermano, y a simple vista parecía que Dios estaba enviando al peligro a este Ananías. Parecía que Dios estaba mandando al matadero a este hombre Ananías. Pero Dios le responde con autoridad. Dios le responde con ternura. Dice el versículo 15, por favor, hermano. Y el Señor le dijo a Ananías, ve. ¿Sí? Ve, ¿por qué? Porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ve, porque instrumento escogido me es Aquí hay una verdad sorprendente. Sí, encuéntralo, hermano. ¿Qué pasa? Que Dios ve, hermano, no el Saulo que era aquel hombre. Dios está viendo al Pablo
al transformado, al predicador. Fíjese, en el momento, aquí seguía siendo Saulo, pero Dios no está viendo al hombre orgulloso, quebrantado, pecador, malvado. No, Dios mira al futuro, más allá de nuestros ojos, y está viendo no al Saulo, sino está viendo al transformado Pablo, hermano, porque donde la iglesia ve amenaza, Dios estaba viendo un apóstol. Qué glorioso, ¿no? La gente veía una amenaza, él veía un apóstol. Donde el pasado gritaba, enemigo, enemigo, el cielo estaba gritando, escogido, siervo, poderoso. Qué glorioso es Dios, hermano. Entonces, la restauración de las demás personas requiere obediencia, incluso cuando no lo entendamos. ¿Sí? Si Dios te dice, háblale a tal persona, a tu compañero de trabajo, al borracho de la esquina, al drogadicto, al violento, sí, no tengamos miedo. Nos da miedo, sí, hermano, pero debemos obedecer aunque no entendamos qué es lo que está pasando. Requiere perdón, ¿sí? Porque quizá Ananías hubiese dicho, no, Señor, yo no quiero ir porque ella mató a todos los cristianos que estaban en Jerusalén. No quiero ir porque quizá entre esos cristianos estaba un familiar mío. Yo no lo sé, pero necesita perdón. Hermano, la restauración necesita perdonar incluso a quienes nos han hecho daño. ¿Alguien te ha hecho daño, hermano, hermana? ¿Alguien ha atentado contra tu persona? ¿Contra ti mismo, hermano? Necesitamos perdonar y aparte de eso se requiere valor, no solo obediencia y perdón, se requiere valor. ¿Para qué? Para acercarse a aquellos que nos parecen imposibles. Es lo que hizo Ananías, ¿sí? Es lo que Dios prepara, porque Ananías, hermano, entra en casa, pone las manos sobre Saulo. Le avanzamos, hermano, al siguiente versículo, por favor. El versículo 17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Que fíjese, Ananías con ese amor, como le mencioné, con esa obediencia, con ese valor, entra en casa, pone las manos sobre Saulo y hay una frase hermosa. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Hermano Saulo. Hermano Saulo. Qué glorioso, hermano. Qué palabra tan poderosa. El perseguidor, el asesino, ahora es recibido en la familia. Es recibido en el ógicos. Gloria sea a Dios. Hermano Saulo, el Señor Jesús, ¿sí? Le dice, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado a mí. Ese Jesús que te derribó me ha enviado. Y cuando dice estas palabras, para mí es como un abrazo fraternal. Un abrazo que le da Ananías a Saulo. ¿Para qué? Para sanar al alma destruida, al alma herida, hermano, al alma que tiene culpa, al alma que tiene odio, al alma que tiene orgullo. Y es lo más glorioso. Tú y yo podemos ser esos Ananías. Hermano, podemos ser esos Ananías, esas personas que solamente apareceremos quizá en la vida, una vez en la vida de alguien, pero que Dios nos está enviando para restauración, bendito sea Dios. ¿Y qué hace Cristo? Cristo sana lo que está dañado y le da una nueva visión, porque dice que al instante, avanzamos, hermano, en los versículos el 18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Si le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Es lo que estamos viendo aquí, hermano. El hombre que llegó ciego a esa ciudad, ahora ve. Si llegó ciego, pero ahora está viendo. Pero eso no solamente es un milagro físico, quiero que lo entiendas. Pasaron ya 3 días de ayuno, 3 días donde no comió, donde no bebió, donde estuvo solo, donde se estuvo desintoxicando del orgullo. Hermano, ¿y qué pasa? No solamente es un milagro físico, sino que es un milagro simbólico. Esas escamas que están cayendo están representando la ceguera espiritual. Saulo deja de ser un ciego espiritualmente, se ve que caen. Hermano, su orgullo de religiosidad se cae, su odio anticristiano se cae, hermano, su vida sin Cristo se cae. Esas escamas que caen de los ojos es lo que yo puedo ver aquí, hermano, porque Cristo no solamente abre los ojos físicos, Cristo también abre los ojos espirituales. Si abre los ojos espirituales, abre el entendimiento espiritual para que podamos comprender las cosas que Él tiene reveladas, porque la restauración de Dios, hermano, va al corazón.
aquel corazón que está roto. La restauración de Dios va en busca de esa persona que está quebrada, que está hundida, que está confundida. Ahí es donde va Dios, hermano, para restaurar. Bendito sea Dios para siempre. Hermano, y Cristo lo levanta. Dice que después de que cayeron las escamas, dice, y levantándose fue bautizado. Hermano, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. ¿Por qué? Porque le volvieron la fuerza. Una persona que no ha comido durante 3 días, ¿cómo le piensa? Decía mi cuñada ayer que salimos, que no había comido y se me sentía mareada. No habían pasado ni 4 horas y ya se había mareado. Pero, hermano, hermana, 3 días sin comer, 3 días sin beber. Físicamente estaba agotada, estaba agotado. Y dice aquí que él temblando, hermano, se levantó, levantándose, fue bautizado, hermano. Esa es una frase crucial. Aquí cuando dice levantándose, yo veo la actividad, bueno, el que Dios activa, mejor dicho. Vemos cómo Dios activa la vida del hombre. Cómo, hermano, Dios, después de que se ora por una persona, Dios puede restaurar la vida, hermano, y fuera la debilidad, fuera toda cuestión, hermano, triste, porque es donde nace la fe, donde se levanta. Dice él, se levantó y fue bautizado. Hace algunos días celebramos los bautismos, ¿sí? Enoicos, primeros bautismos, primer aniversario, donde aprendimos, recordamos que el bautismo, hermano, significa, hermano, 3 cosas: muerte al mundo, sí, muerte a mí mismo, muerte al mundo y nueva vida para Cristo Jesús. Y Saulo, hermano, hermana, fue bautizado, es decir, estaba cambiando, estaba dejando muerto al Saulo para que se levantase un Pablo. Esa es la transformación que hace Cristo. Esa es la transformación más gloriosa. El perseguidor se ha convertido en un seguidor. Qué hermoso. El perseguidor ya no es perseguidor, ahora es un seguidor. El enemigo se convierte en hermano Saulo. Si el enemigo ya no es enemigo, ahora es hermano. El destructor de la iglesia ahora se convierte en parte del cuerpo de Cristo. Gloria sea a Dios para siempre. El bautismo que yo veo aquí, hermano, es una declaración pública, como lo dijimos ese día y como lo vemos aquí, es una declaración pública de que Saulo había sido transformado en Pablo. Gloria sea a Dios para siempre. Y es lo más glorioso. Entonces, Dios sigue utilizando a Ananías hoy. Sí, Dios sigue buscando a Ananías hoy. No necesitas tener un título de doctor en teología, licenciado en teología. No, hermano, no, hermana. No necesitas eso. No necesitas micrófonos para restaurar vidas. No, hermano, necesitas disposición. Eso es lo que necesitas. Lo que yo necesito, estar dispuestos, aunque tengamos miedo, aunque escuchemos, hermano, de las gentes cómo se comportan, es disposición. Hermano, esto significa que a veces necesitamos perdonar, como lo hizo Ananías, acercarse a alguien que es incómodo estar cerca de esa persona. Es lo que necesitamos hacer, servir a quien quizá te hirió, a quien quizá te lastimó, es lo que estamos buscando. Y todo esto, hermano, requiere obediencia. Obediencia de parte de Dios. Si Dios nos manda, que vayamos. Es lo más importante. Hermano, ¿por qué? Sábelo, tú ya estás restaurado, tú ya estás restaurada. Gracias a Dios por la restauración que has experimentado. Pero tu restauración puede ser el inicio de la restauración de otros. ¿Sí? Tu restauración, la transformación que tú ya has experimentado, que tú ya has vivido, puede ser el inicio para la restauración, para la transformación de otras personas, hermano, es lo más importante. Hermano, entonces deja que Dios sane lo que está en ti, porque Él te puede utilizar para sanar también a otros. Entonces, como Saulo, no te quedes llorando por tu caída. Saulo se levantó, ¿sí? Si Dios te ha confrontado y te ha tumbado, ¿cómo es que Dios me ha tumbado? A través de una enfermedad muy violenta. ¿Cómo es que me ha tumbado? Porque me ha confrontado y tengo problemas, inclusive mis finanzas se han visto bastante afectadas. Porque dice la palabra del Señor que de una o de 2 maneras Dios habla al hombre y el hombre no entiende. ¿Sí? Dios te está tumbando. Dios nos ha tumbado en muchas ocasiones. Y si Dios, hermano, te ha tumbado, no nos quedemos llorando en la casa. Hagamos lo que Saulo dice ese versículo. Levantarnos. Tenemos que levantarnos. Con la ayuda de Dios tenemos que ponernos en pie. Muy bien, Saulo ha sido confrontado, humillado, quebrantado y restaurado. Pero la obra de Cristo no termina con esto. Hay más, sí, hay más que aprender, hermano. Hermano, ¿qué pasa? Cristo restaura para enviar. Cristo restaura, hermano,
para mandar. El hombre que antes respiraba, porque respiraba amenazas, leímos ahí en el versículo los primeros, que él respiraba muerte, ahora es el que va a llevar vida. Después de respirar muerte es quien va a llevar vida. El perseguidor ahora va a predicar el nombre que antes odiaba, porque buscaba a los seguidores de Cristo, y él se va a convertir en un paladín, en un anunciador, en un predicador de Cristo, hermano. Y esto es justamente lo que nos lleva al último punto de este sermón, el punto tercero, que es Cristo envía al transformado. ¿Sí? No nos transforma nada más para que hayamos cambiado. No. ¿Cuál es la intención de que el Señor transforme vidas? Para enviarnos. La confrontación quebrantó a Saulo. La confrontación restauró a Saulo, es lo que vimos ahí, hermano. Pero la obra de Dios no se detiene ahí. Cristo no salva, Cristo también envía. Cristo no solamente salva, Cristo envía. Una vida restaurada, tu vida, sí, tu vida, hermano, tu vida, la vida de cada uno de nosotros, tu vida restaurada es una vida que tiene que ser enviada. Una vida que tiene que ser testimonio, que tiene que hablar de Cristo Jesús. Entonces, hermano, en los versículos finales de este pasaje vamos a ver qué es lo que hace el Señor. Versículo 20, por favor. Dice, enseguida, o sea, después de que todo lo que vimos, dice, enseguida, ¿quién? Saulo, o ya Pablo, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y esa palabra, perdón, nada más el versículo 20, esa palabra enseguida que vemos ahí, revela algo importante, hermano, que la transformación produce una obediencia inmediata. ¿Sí? La transformación, verdadera transformación, produce una obediencia inmediata, hermano. Saulo no se esperó los años de los años para poder servir, hermano. No dijo, necesito prepararme más. Necesito ir al IBE. No dijo, hermano, después, cuando yo esté listo. No dijo, hermano, primero resuelvo mi pasado y me arreglo con todos aquellos que eran mis fans y después voy y predico. No, no, hermano. ¿Qué vemos aquí? Que el que ayer perseguía a Cristo Jesús dice que anunciaba diciendo anunciaba que Jesús, que Cristo era el Hijo de Dios. Ese versículo 20. ¿Sí? Es lo que vemos aquí. Hermano, este es el poder transformador auténtico, el tema de este mes, el poder transformador de Cristo. ¿Qué estamos viendo aquí? La transformación auténtica. Cuando Cristo cambia un corazón, la boca lo confirma. ¿Por qué? De perseguidor, lo vemos como predicador. Hermano, de enemigo, ahora es un embajador. ¿Sí? De destructor ahora es un constructor. La gracia no lo dejó neutral. La gracia que Dios muestra en tu vida es un empujoncito para que comiences a predicar. Es ese push que el Señor te quiere dar para que comiences a hablar de la palabra del Señor, para que comencemos a predicar. Una fe viva no puede quedarse callada, hermano, hermana. ¿Tú tienes una fe viva? Tienes que predicar. ¿Conoces al Cristo del camino? Tienes que predicar. Dice 2 Corintios 4:13, hablando Pablo, dice, conforme a lo que está escrito, dice, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Saulo así lo dijo, creí, por tanto hablé. ¿Tú crees? ¿Has creído en Cristo? ¿Cristo es tu Señor? ¿Es Cristo tu Salvador? Tienes que hablar de Él. Tienes que predicar de Él. El testimonio es lo que hace, hermano. Dice el versículo 21, por favor. Dice, y todos los que oían, ¿qué dice? Estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Todos los que le oían estaban atónitos. Todos los que veían a ese hombre transformado estaban sorprendidos, con la quijada hasta el piso, hermano, de la sorpresa de lo que había sucedido. ¿Por qué estaban atónitos? Porque conocían el pasado de Pablo, conocían a ese Saulo, a ese hombre orgulloso, conocían a ese hombre, hermano, que respiraba amenazas. Lo habían visto entrar a las sinagogas y agarrar a los judíos. Dice la Biblia, hermano, que los agarraba de los cabellos y los arrastraba. Es una escena fuerte. Los llevaba presos y algunos hasta la muerte. ¿Sí? Y todos aquellos que
los que le oían decir que Cristo, regresa un versículo, hermano, por favor, el versículo 20, ¿qué decía que Saulo? Diciendo, este era hijo de Dios. Saulo predicaba, Cristo es el Hijo de Dios. Y el versículo 21 nos dice que quienes le oían se asombraban, se maravillaban de todo lo que estaba aconteciendo así, hermano. Y esto es glorioso, esto es maravilloso que podamos entender. Ahora lo ven predicando al Cristo que tanto odiaba. Y así funciona la gracia. Así funciona, así trabaja la gracia. La vida transformada se vuelve la predicación más poderosa. Sí, tu vida quizá no sea un discurso homilético, exegético y hermenéutico y todas las cosas que dicen los teólogos, pero tu vida cambiada, hermano, hermana, tu vida transformada, esa es la predicación más poderosa, sin micrófono, sin atril. Tu vida cambiada, tu vida hablando de cómo Cristo te cambió, es la predicación más poderosa. Muchos se preguntaban, ¿qué no es este el que iba? Dice, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? ¿No es este el que perseguía a todos los que invocaban su nombre? ¿No vino acá para eso, para llevarlos presos? ¿No vino para llevarlos ante los principales sacerdotes? Hermano, es decir, decían, ¿cómo es posible que haya pasado esto? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es lo que se sorprendían, hermano. Y el escándalo de su pasado ahora se convierte en el asombro ante las multitudes. Qué glorioso es Dios. Entonces, hermano, cuando Cristo cambia una vida, otros comienzan a decir, solo Dios pudo hacerlo. ¿Sí? Cuando Dios cambia una vida, la gente se sorprende y dicen, solo Dios. Solo es Dios quien pudo haber transformado esa vida. Y esa es la transformación de Cristo, hermano. Porque Cristo lo que hace es eso. Entonces, dice el versículo 22, por favor, hermano. Pero Saulo mucho más se esforzaba, aunque la gente no creía. Dice que Saulo se esforzaba y confundía a los judíos que confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es o era el Cristo. Bendito sea Dios. Saulo no solamente, hermano, comenzó bien. Sí, no solamente comenzó bien, comenzó y creció. ¿Qué dice ahí? Él se esforzaba mucho más. No solamente fue transformado, sino que se esforzó, comenzó, hermano, a dar más de sí, a esforzarse, y lo más glorioso, porque Cristo no solamente nos salva, también nos impulsa. Cada uno de los que estamos aquí presentes, si han conocido a Cristo, ese Cristo que les salvó también, ese es el mismo Cristo que les puede dar el impulso, nos da el impulso para que prediquemos de Cristo Jesús, porque la gracia no produce una pereza espiritual. La gracia salvadora, hermano, no nos da, hermano, una vida simple, apacible, tranquila, hermano, sino la gracia nos da pasión para predicar del Señor. Nos da esa pasión para poderlo hacerlo. Hermano, cuando él dice que confundía a los judíos, significa, hermano, que parecía como que, ¿qué pasó? Como que se perdían los judíos, hermano, y los confundía, pero en el sentido de que él refutaba todo lo que los judíos decían. Ahí Saulo, por eso la importancia de conocer la palabra, de que leamos la Biblia, porque él comenzaba, hermano, a refutar las objeciones. Porque, ¿qué hacía Saulo? ¿Se acuerda que yo le dije que era un hombre bien orgulloso? Porque había sido criado a los pies de uno de los mejores maestros de Jerusalén. Y él utilizaba su conocimiento para hablar de la palabra del Señor. Él utilizaba sus capacidades, hermano, para hablar de la palabra del Señor. Las capacidades que tú tienes, las capacidades que Dios te ha dado, las debemos emplear, hermano, hermana, para predicar de Cristo Jesús. Es lo más glorioso, es lo que debemos hacer, hermano, nuestra capacidad para el servicio del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no desperdicia tu pasado. Dios no lo hace así. Él convierte tu formación, tus capacidades en herramientas útiles para su reino. Esa mano que se empuñaba para golpear es esa mano que ahora se tiene que extender para bendecir. Esa voz que vociferaba sapos, culebras y lagartos, hermano, cuando se abría, es la boca que se tiene que abrir ahorita para proclamar que Cristo es Dios, que Cristo viene pronto, hermano, que Cristo sigue perdonando. Hermano, todas tus experiencias se van a convertir en testimonio.
Lo que has vivido es el testimonio que debes de dar. Tus habilidades es el ministerio que Dios te ha dado para poder predicar. Bendito sea Dios para siempre. Y este es el núcleo de la visión. Volvemos nuevamente al versículo 22, hermano. El núcleo de la misión dice, hermano, demostrando, ¿qué hacía Saulo? Demostrando que Jesús era el Cristo, demostrando, hermano. Me gusta mucho ese versículo porque es lo que lo confundía, hermano, a los demás. Él estaba demostrando que Jesús es el Señor. Entonces, cuando Dios transforma nuestras vidas, es bien importante, hermano, Él también nos equipa para que nosotros podamos predicar, para que nosotros podamos hacer, para que podamos comprobar, demostrar, hermano, que Cristo es el Señor y que Cristo cambia, es lo más glorioso. Si Cristo te transformó, Cristo te envía. Escúchame. Si Cristo te salvó, Cristo te va a enviar. Te va a enviar. No tienes que predicar quizá tras de un púlpito. Si Dios quiere ponerte tras de un púlpito, gloria a Dios. Pero no se necesita solamente un púlpito para poder predicar de Cristo. Tu misión comienza donde estás, hermano, hermana. Donde estamos, en tu casa, tu barrio, tu trabajo, en tus redes sociales, hermano, tu círculo de dolor o tu pasado. Ese es donde nosotros necesitamos comenzar a predicar de la palabra del Señor. Dios quiere utilizar tu historia, no la escondas. Quizá tu historia es muy violenta, quizá tu historia es, hermano, hasta de miedo, pero esa historia es la que Dios quiere utilizar para que otros también sean restaurados. Porque Cristo, hermano, si ya te transformó, Él te está llamando a que seas embajador de la palabra del Señor. Entonces, no te compares como Saulo. No te compares con Saulo, mejor dicho. Hermano, antes al contrario, actúa como Saulo. No nos comparemos como él, imitémoslo. Él, hermano, no se quedó paralizado en su pasado diciendo, ay, sí, Dios, soy un pecador, perseguidor, asesiné, maté. Sí lo hizo, sí lo hizo. Pero hermano, ¿qué hizo? Él se puso en las manos de Dios para cambiar a otros. Se dejó en las manos de Dios, fue sensible, hermano, y obediente a lo que Dios le hacía, y es lo más importante. Entonces, hermanos, hermanas, al ver esta historia completa, ¿a qué me refiero con la historia completa? Desde el Saulo violento, perseguidor y destructor, transformado a un Pablo predicador, heraldo y constructor, miembro y apóstol de Cristo Jesús. Esa es la historia completa que te estoy comentando, hermano. Comprendemos que no hay transformación más profunda que la que Cristo da, la que Cristo hace en el corazón humano. Tienes que entenderlo. En el camino a Damasco vimos los 3 movimientos del poder de Dios. ¿Cuál fue el primero, hermano? Que Cristo confronta al pecador. Saulo iba en la dirección equivocada. Saulo, hermano, estaba respirando odio. Saulo estaba respirando muerte, pero Jesús lo detuvo en seco. Jesús lo derribó en su orgullo, hermano, y Dios no permite que sigas caminando hacia tu error. Escúchame. El Señor no quiere que sigas caminando en ese camino incorrecto que tú crees que es el bueno, que tu religión te lo marca, que tus pensamientos y tu moral te indica que eso es lo correcto, pero Dios no quiere que sigas caminando en ese camino incorrecto. ¿Qué va a hacer el Señor? Si estás aquí es porque Dios se te está apareciendo. El Señor te está confrontando. ¿Sí? ¿Qué hizo Saulo? Mientras Saulo lloraba en la oscuridad, hermano, Cristo le estaba moviendo para convertirlo en un discípulo amado, en un discípulo poderoso. Hermano, Ananías fue llevado para orar e imponer las manos por aquel hombre violento que había sido quebrantado y estaba en proceso de transformación en las manos de Dios. Quizá tu vida, hermano, quizá tu vida también va a ser utilizada. Y voy a retirar el quizá. Retiro el quizá y afirmo, tu vida va a ser utilizada, hermano, hermana, para restaurar autos, porque para eso nos salvó el Señor. No es un quizá, es una realidad. La restauración, hermano, nunca ocurre en un lugar aislado. Tenemos que ir, ¿sí? Ananías salió de su habitación, quizá de su escondite, porque había escuchado del Saulo que estaba ahí, salió de su escondite y fue a orar, fue a imponer manos, hermano, fue a dar, hermano, a obedecer lo que Dios le estaba mandando. Tenemos que levantarnos, tú y yo.
Tenemos que levantarnos y tenemos que ir con la ayuda del Señor porque Cristo restaura el quebrantado. Y también vimos como último punto que Cristo envía al transformado porque el hombre que estaba persiguiendo ahora está predicando y predicaba y se esforzaba mucho y convencía, hermano, se esforzaba por predicar. Hermano, el hombre que destruía está edificando, el que odiaba ahora está amando. Es el que escribió en Corintios 13 que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Ese, el que respiraba odio y amenazas, es el autor, hermano, de la epístola del amor. Es un hombre que amaba, el que respiraba muerte, está anunciando vida. Bendito sea Dios para siempre. Así trabaja Cristo. ¿Cómo es que Él trabaja, hermano? Derriba para levantar. Hermano, ciega para iluminar, confronta para transformar las vidas y nos salva para enviar. Ese es el trabajo del Señor. La transformación de Saulo no solamente es un mito, es una realidad, hermano. La transformación de Saulo no solamente es un extremo, es el modelo que Dios sigue utilizando hoy y que ha utilizado durante los siglos pasados. Lo sigue utilizando, hermano. ¿Qué es lo que hace? Sigue confrontando a las personas y es lo que hace. Si Cristo si Cristo transformó al peor enemigo de la iglesia, también puede transformar en esta tarde al más herido. ¿Sí? Puede transformar al más perdido, puede transformar al más confundido, puede transformar al más cansado. Sí, yo no sé cómo está tu corazón, tu vida el día de hoy. Hoy la luz que derribó a Saulo, hoy también quiere alumbrar tu camino, hermano. Quiere alumbrar tu camino, hermana, amigo, y es muy glorioso. Entonces, querido hermano, querida hermana, la conclusión llega por sí sola en este mensaje. ¿Qué pasa? Quizá conoces a Cristo, pero en tu vida quizá hay algunos damascos. ¿A qué me refiero? Una actitud que quizá no has rendido a Dios, un hábito que todavía te domina, un resentimiento antiguo en tu corazón, un miedo que quizá te paraliza o algo que estés haciendo que crees que es correcto, pero la realidad es que no es así. Eso es solamente religión. Pero hoy Cristo quiere confrontarte amorosamente en cualquier área de las que te he mencionado e incluso en aquellas que por mi mente ni siquiera pasan, pero que están presentes en tu corazón. En mi mente no los puedo visualizar, pero Dios sabe que están en tu corazón. Aún en esas áreas, Dios quiere trabajar y no para avergonzarte. Dios quiere tumbarte, no para avergonzarte, sino para transformarte, para hacer algo glorioso. La misma luz que derribó a Saulo quiere guiar tus pasos a partir de esta tarde, a partir de hoy. El Señor te quiere guiar. Quizá tú seas un Ananías, hermano, hermana. No tengamos miedo, obedezcamos. Entonces, los que no han recibido a Cristo, ¿qué pasa? El haber venido a este lugar no es una casualidad. El haber venido a este lugar no es una casualidad. Y hoy como Saulo, es Jesús quien te está encontrando a ti. ¿Sí? Tú no viniste porque quisieras. Dios te está presentando a ti. La pregunta no es si Cristo puede cambiar tu vida. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿vas a decidir, vas a permitir entrar a Cristo a tu vida? Es lo más glorioso. Jesús nos llama al arrepentimiento, nos llama a la fe. Entonces, vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora, hermano, hermana.